Analicemos juntos nuestra situación actual. ¿Hasta cuándo los gobernantes y líderes tomarán el poder para sí mismos y serán injustos con los pobres? ¿Hasta cuándo las muertes, los sufrimientos y las desgracias? Busca tu Biblia, busca tu folleto. Pidamos juntos dirección al Espíritu Santo porque en esta semana veremos al Dios que se levanta, al Dios que no está ajeno de nuestras situaciones, al Dios que vela por nuestra seguridad y al Dios que nos ama. Veremos la justicia de Dios y cómo la misma tiene implicaciones que nos mueven a amarle y a glorificarle. Bienvenidos sean todos a Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lección de Escuela Sabática. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento específico que estés viendo este vídeo, Dios te bendiga. Estamos muy complacidos, así es, muy complacidos porque ya estamos en nuestra sexta semana. 6 semanas donde tú has permanecido compartiendo y confiamos que en esta lección número 6, titulada Me levantaré, puedas desarrollar ese estilo de vida con Cristo Jesús. Estás estudiando. Esta semana nosotros traeremos un análisis muy particular, donde veremos la justicia de Dios y las injusticias humanas y los gobernantes que a través de la historia Dios ha colocado. Luego, para finalizar, entonces pasaremos al aspecto práctico, donde meditaremos, reflexionaremos, memorizaremos y compartiremos algunos salmos y sus versos. Así que esta semana promete bastante. Quédate hasta el final, no te olvides de compartir, no te olvides de comentar y ser la bendita diferencia. Estás estudiando. Tenemos la total certeza de que ya tienes tu Biblia en mano. Si no la tienes, aquí en pantalla estará apareciendo nuestro texto de memorizar, que es para aprenderlo, compartirlo y memorizarlo. Nuestro texto de esta semana se encuentra en Salmo capítulo 12, versículo 5. Salmos capítulo 12 que indica: dice el Señor, voy ahora a levantarme. ¿Quién lo dice? El Señor. Y pondré a salvo a los oprimidos, pues el pobre se le oprime y el necesitado se queja. Ya vimos desde la lección número 1 que cuando hay repeticiones hay que prestar mucha atención. Para usted entender esas repeticiones tiene que retroceder desde el verso 1 hasta el verso 4. Tiene que retroceder esos 4 versículos y usted se va a sorprender, pero va a ver cómo el salmista David se está quejando. Él está implorando, él está, vamos a decir, llorándole al Señor. Por favor, es que no hay gente fiel. Todo lo que hacen es mentir. No hay nada que hagan correcto. Este salmo da a demostrar en los versos 1 hasta el 4 que el hombre implora porque depende. El salmista está implorando porque depende de Dios. En los versos 6 hasta el 8, usted va a ver que el paradigma cambia. Ya el salmista en el verso 5 es reconfortado. Dios le está indicando que Él se levantará. Está indicando que aquellos que están siendo oprimidos no son olvidados, no son ignorados. Dios está presente y Dios conoce la situación. A su tiempo, Él se levantará. Luego, en los versos 6 al 8, como ya presentamos, el salmista cambia. Ya dice, las palabras de Dios son puras, las bondades de Dios son verdaderas. Dios lo ha de hacer porque sus fuerzas han sido restauradas. Y ahora me dirijo a ti que estás pasando por dificultades, a ti que estás siendo oprimido en tu lugar laboral, en tu espacio de estudio. Dios no está siendo sordo a tus situaciones. Él te escucha, Él te ha de responder y Él se levantará a su tiempo. La invitación es que cambies de paradigma, que cambies de quejas a seguridad, que cambies de dudar a confiar, porque Dios se levantará. Estás estudiando. Después de tener todo este contexto totalmente claro, pasamos al primer apartado, la justicia de Dios y sus implicaciones.
Todo este trayecto va a estar desde la lección del domingo hasta la lección del martes. En primera instancia hay que entender lo siguiente: Dios es el único guerrero majestuoso. ¿Y por qué la lección presenta eso? Porque la batalla no inicia en lo físico, se externa, es lo que ves. Esas opresiones es lo que tú ves, pero esta batalla es una batalla espiritual, donde Dios pelea por tu salvación, que lo vimos la semana pasada, y Satanás pelea para mantenerte alejado de Dios. Dios es el guerrero por excelencia. Salmos 18, Salmos 76 y Salmos 144 presentan eso. Esa imagen de Dios como guerrero, que frecuentemente se ve en los salmistas, da fortaleza tanto al pueblo como a nosotros aquí en la actualidad. El salmista David, ese rey, esa autoridad que fue famoso por sus distintos éxitos, alababa a Dios en oración. Él entendía que todo lo que había alcanzado, todo lo que hacía, era únicamente por Dios. La cuestión es, ¿cuál es el peligro de tú que estás siendo líder, tú que estás dirigiendo, tú que estás en una posición, pensar que lo que alcanzas es por tus fuerzas y no por Dios? Dios tiene un total celo por los oprimidos. Salmos 9, Salmos 12, Salmos 40, Salmos 113, Salmos 146, Salmos 41 presentan que Dios tiene un total celo por los oprimidos. Dios refleja su justicia en su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El amor. La justicia de Dios va arraigada a su amor. Y eso usted lo puede ver en la historia, en Éxodo 22, en Isaías 3. Dios tiene amor por sus hijos. Ese amor entonces da una expresión a la protección por los pobres y los necesitados. Cuando se presenta la palabra pobre y necesitado, no se está refiriendo a únicamente contextos físicos. Está hablando de nuestro espíritu, de nuestra vida, de lo que nosotros somos, efímeros. Dios se preocupa por eso. Aunque Satanás quiera destruirnos, Dios sigue peleando. Por eso los salmistas subrayan esa inutilidad de basar nuestra seguridad en nuestros medios humanos. Dios es el único que nos puede fortalecer y solamente a través de su gracia es donde el Señor nos permite a nosotros, que somos pobres, que somos insuficientes, tomar fortaleza. Segunda de Corintios 8:9 lo externa. Solamente esa liberación de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite restaurar esa relación. Por eso, cuando aceptas a Dios, cuando aceptas como el salmista confiar en los procesos, entonces eres fortalecido y tu mente tiene la total claridad que en tus dificultades Dios se levantará. Estás estudiando. En nuestro segundo apartado, ver las injusticias de los gobernantes a lo largo de la historia, presenta una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos juzgados injustamente? Los hombres ponen su confianza en los políticos, ponen su confianza en los presidentes, en los gobernantes. Cada una de esas personas son colocadas por Dios y hay que respetarla. Y no solamente nos referimos a los países, en las iglesias, en las denominaciones, en las religiones, hay dirigentes, hay pastores, hay ancianos, hay departamentales. Hay que respetar a esas personas. Pero en tu trabajo, en cualquier contexto de tu vida que estés siendo maltratado por un dirigente, confía. Salmos 72 y Salmos 82 de forma más puntual y gráfica demuestra qué ocurre con los dirigentes que pervierten la justicia de Dios. Y ya vimos que la justicia es el amor, es ese carácter de Dios, esa cercanía hacia nosotros. Cuando usted sigue esa justicia, usted ama a Dios y ama a su prójimo, ama a su hermano, se preocupa por él. Esas injusticias son simplemente porque estamos separados de Dios. Cuando hay líderes injustos que solamente buscan sus beneficios es porque están separados de Dios. Y ese es el trabajo que Satanás hace día tras día. Presentarnos propuestas para mantenernos separados de Dios. Por eso es que presentamos al inicio. Esta batalla externa no es más que un reflejo de la batalla interna y espiritual. Dios es celoso con sus hijos. Dios es celoso con aquellos que son oprimidos. Por eso, Salmos 82
expone burlonamente cómo Dios destruye a aquellos que deciden burlarse de Él y al final terminan destruidos. Dios juzgará a cada quien según su comportamiento, según su fe, según la justicia que está imitando de Él. Dios nos juzgará y nadie va a quedar exento. No importa que tú seas cristiano, que tú hayas vivido todo el tiempo en la iglesia, si haces lo indebido, serás juzgado para perdición. Y en esos momentos donde ya no podemos aguantar, donde sentimos que vamos a explotar, siempre clamamos a Dios, derrama tu ira. Si ves Salmos 58, Salmos 69, Salmos 83, Salmos 94 y Salmos 137, los salmistas, como humanos, dicen, Señor, consume a esos malvados, destrúyelos. Pero hay algo que hay que tener muy pendiente. Dios aborrece el pecado, aborrece la separación, pero ama al ser humano, ama al pecador, porque Dios espera que el pecador se arrepienta. Dios aún no ha derramado su ira consumidora en su totalidad, porque espera que tú y yo nos mantengamos firmes a Él, que nos arrepintamos. Y no está mal cuando quieres que el mal termine. No está mal cuando quieres que las muertes terminen. No está mal cuando te duela ver a tu hermano sufriendo. Mas esos salmos nos están presentando que esa ira que tú sientes, que ese deseo que quieres para que Dios ejecute, no te consuma. Los salmistas nos están protegiendo. Esas atribuciones, esas injusticias y esa soberanía que están presentando los salmistas es un llamado a un juicio divino, a un juicio de restauración, donde el ser humano cambia de paradigma, cambia de mentalidad y se arrepiente. No es destruirlos. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento, mas nosotros con la mentalidad humana queremos a veces tomar venganza. No, en tu dificultad, suelta y permite que Dios se levante. En la opresión que estás recibiendo, suelta y permite que Dios se levante. La burla, los maltratos, la violencia, suelta y permite que Dios se levante. Dios siempre se ha establecido en el centro de su pueblo. Lo vimos la semana pasada en el santuario y lo volvemos a ver en esta semana. Dios estaba siempre presente en el centro del pueblo. Ese santuario era una representación de la muerte en la cruz y del santuario celestial. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Jesús murió por nosotros. En la actualidad, no hay necesidad de un santuario físico como tenía el pueblo de Israel. Dios está en medio nuestro, en nuestros corazones. Dios Espíritu está implorando, haz lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿permitirás que el Espíritu hable a tu corazón? ¿Permitirás que esa justicia de Dios, su amor hacia Él y hacia tu hermano, que te duela lo de tu hermano, esté presente en tu vida? La invitación de esta semana es que entiendas que el que se levanta es Dios. El que liberta al oprimido es Dios. El que va a liberar tu vida es Dios. Y el que está trabajando y ya hizo la parte que le corresponde para que tú estés con Él por la eternidad es Dios. Confía, suelta y permite que Dios se levante. Estás estudiando. Luego de haber entendido que el único que se levanta es Dios y lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él, imitar su justicia, amarle de todo corazón y amar a nuestro prójimo, podemos pasar a nuestro aspecto práctico. ¿Qué nos toca para esta semana? En pantalla usted está viendo 6 salmos. En esos salmos usted lo va a meditar todos los días. Más, un salmo será para trabajarlo diariamente. Un salmo para el lunes, martes, miércoles, etc. Entonces, de ese salmo vas a meditar en él, vas a reflexionar y vas a tomar uno de los versículos para memorizarlo. Al memorizarlo, entonces vas a compartirlo, ya sea de forma presencial o de forma digital a través de audio o un video. No te olvides etiquetarnos con hashtag sé la bendita diferencia, dejarnos los comentarios y compartir estos estudios con otras personas. Sin más, nos vemos la próxima semana en Lección de Escuela Sabática para la Diferencia. Se despide tu amigo y hermano, Sado Tejeda. Bendiciones.